José Luis, pues nada, encantado de estar aquí contigo. La verdad es que trabajando en la cátedra y trabajando con el equipo de Hispater, el equipo de Margaret, yo personalmente me lo estoy pasando muy bien. Y la oportunidad que nos ha dado la cátedra es una cosa que agradezco bastante, me lleva a la transferencia de resultados, tanto que a veces pues estamos encerrados en nuestro laboratorio. Quería preguntarte, aparte de la convocatoria del Ministerio, ¿cómo se empezó a mover esto de la cátedra en inteligencia artificial y agricultura? Pues mira, yo diría que esto realmente arranca, esto no viene del año pasado ni de hace 2 años, realmente yo creo que esto arranca hace ya unos cuantos años, cuando la Universidad de Córdoba muestra interés en la transformación digital del agro, que es algo, digamos, mucho más básico y que, por cierto, es el alimento para la inteligencia artificial, lo que nos permite ahora pues, construir capas de sofisticación por encima, pero digamos que esto arranca probablemente hace 10 años, cuando desde la Universidad de Córdoba se plantea lanzar un máster en transformación digital para el sector agro, cuando nosotros desde un punto de vista empresarial estamos trabajando en la transformación digital del sector agro, y yo creo que de ahí arrancan colaboraciones, relaciones, dinámicas, inercias, yo diría, pero inercias positivas, que nos llevan a que hace un par de años y sobre unas bases bastante ricas ya en cuanto a apostar por la transformación digital del sector agro, llegar a crear, a concebir este concepto de la Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial para el sector agro. Aquí hay una serie de personas clave, pues está Rosa Gallardo, está Adolfo Peña, está José Emilio Guerrero y una serie de personas más que yo creo que ven esa convocatoria que lanza en ese momento el Mineco, en las cátedras de transformación digital, de inteligencia artificial aplicadas a un determinado sector, y es cuando hablamos y digamos que nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, oye, es el momento. Yo aquí, si me permites, siempre me gusta poner un pequeño símil. En el año 1991 yo conocí ARPANET, y cuando lo conocí en Perú. Me pareció que era revolucionario, dije, esto va a cambiar el mundo, y la verdad es que, no andaba tan desencaminado. Anda que no. En el año 2007 conocí el iPhone, y la verdad es que me fui a Estados Unidos y compré un iPhone, lo craqueé, era de ATT, y había que craquearlo, porque en España no funcionaba, entonces había que en fin, hacer ahí un poco de magia, y yo tuve el iPhone 1, y dije, esto va a cambiar el mundo, y la verdad es que tenía pinta de que iba a cambiar el mundo, o sea, yo creo que ha cambiado el mundo, ¿no? En el año 2016 lanzaron el Tesla Modelo 3 y yo fui uno de esos 400.000 que hizo un pedido en las 2 primeras semanas. Dije, esto va a cambiar el mundo. O sea, y cuando en el año 2020 conocí, yo la verdad es que he estado muy relacionado desde hace años con la inteligencia artificial, cuando en el año 2020 conocí ChatGPT en sus versiones preliminares, dije, esto unido a la revolución que está habiendo con los procesadores, va a cambiar el mundo. Y la verdad es que... ¿Cuántos cambios, no? Bueno, yo creo que vivimos en una revolución tecnológica bastante acelerada, y yo creo que lo que hay que hacer es saber diferenciar, digamos, separar el grano de la paja. O sea, hay muchas tecnologías que nos meten mucho ruido, que, en fin, que parece que organizan mucho revuelo, pero luego se quedan en cosas de muy poca enjundia. O sea, en los últimos años hemos vivido pues, el super hype de Second Life, ¿dónde quedó Second Life? Super hype de blockchain, ¿dónde quedó blockchain? O sea, pero esto de la IA, esto sí que tiene contenido, esto realmente es revolucionario. Has mencionado la Universidad de Córdoba en ese inicio de la cátedra, y lo que yo quería preguntarte es que tu empresa tiene en el corazón la aplicación de las tecnologías, la aplicación de la inteligencia artificial a todo el sector agrícola. Al sector agro. O sea, digamos, en nuestro objetivo está la transformación digital, incluso más allá, diría, la mejora tecnológica y la innovación aplicada para mejorar la eficiencia de la cadena de valor desde la planta o la semilla y hasta el mercado de destino, con un triple objetivo, que es el de
sostenibilidad económica, que al final tiene que ver con que, con que las profesiones de los agricultores, de los agrónomos, de las industrias agroalimentarias, de las cooperativas, pues sean dignas, sean eficientes, se utilicen de forma eficiente los recursos y que toda esa cadena permita vivir de forma holgada a las personas que trabajan en ella. Luego, con un segundo eje, que es el de la sostenibilidad ambiental, que por cierto, en general tiene mucho que ver con la sostenibilidad económica, porque cada vez que utilizamos de forma más eficiente los recursos que se utilizan en toda esa cadena de producción, transformación, comercialización, implica mayor sostenibilidad ambiental, y cada vez que, por ejemplo, reducimos la pérdida o el desperdicio alimentario, que es algo que es un enemigo de todos, o sea, sí, la pérdida del desperdicio es enemigo de todos, pues cada vez que reducimos esa pérdida o ese desperdicio, en realidad la sostenibilidad ambiental está ganando y la económica también. Y por último, la sostenibilidad social, que tiene que ver con que queremos más y mejores alimentos para todas las personas en un proceso en el que yo creo que todavía tenemos que consumir muchas etapas, tenemos que comer mejor, y digamos que si miramos un poquito hacia atrás retrospectivamente y nos fijamos en cómo era nuestra alimentación como país desarrollado hace 30 años, pues la verdad es que ha cambiado mucho. A día de hoy consumimos todo tipo de productos. Siempre me gusta poner una anécdota. En 1989 había un grupo que se llamaba Danza Invisible que decía besarte sería como comer naranjas en agosto o uvas en abril. Pues ya estamos en ese momento en el que ha ocurrido algo que era casi inalcanzable. O sea, comemos totalmente naranjas en agosto y uvas en abril. Sí, sí, totalmente. Pero, ¿y de historia de la empresa? ¿Cuándo empezáis? ¿Cuándo empieza la empresa? La empresa realmente tiene una historia relativamente larga. La empresa empieza a finales de los 80 en Almería, aunque debo decir que ha tenido varias vidas. Digamos que la empresa ha tenido varios periodos y el periodo que yo conozco y que la mayor parte de las personas que estamos en la empresa a día de hoy conoce es un periodo que arranca en el año 2012. Pero digamos que arranca en Almería a finales de los 80, ¿y qué había en Almería a finales de los 80? Pues muchas empresas del sector hortícola que se estaban desarrollando y que estaban produciendo y comercializando muchas hortalizas para alimentar a toda Europa. A partir de ahí la empresa va creciendo con los años, aunque ya digo, pasa por varias etapas. Y digamos que hay una etapa se arranca la última de las etapas, que es en torno al año 2012, en el que la empresa está muy centrada en procesos de post cosecha, digamos todo lo que tiene que ver con confección, envasado, logística, distribución, pero la empresa hacía muy poquito o casi nada en la parte de precosecha, en todo lo que ocurre en el campo. Entonces digamos que ahí arranca un periodo en el que nos enfocamos mucho en la precosecha también. Nos extendemos además hacia la logística, digamos, que llega hasta los retailers, hasta los clientes en destino. Porque el tratamiento de información está tanto al principio, precosecha, como post cosecha, o tiene más influencia en la precosecha. Bueno, yo creo que al final, cuando tú cultivas bien, con todo lo que implique bien, ¿no? Que utilizas bien los fertilizantes, haces buenos tratamientos, eliges buenas variedades, y digamos que estás orgulloso de cómo estás haciendo tu producción primaria, lo que tienes que hacer es gestionar muy bien todos esos datos, toda esa información, para que el proceso de transformación no desvirtúe las características positivas que tiene la producción de esos productos originariamente, y para que llegue el mayor valor posible hasta los consumidores finales. Digamos que cuando hablamos de frutas u hortalizas o productos agroalimentarios de alto valor, vamos a decir que en el momento de la cosecha es cuando tú tienes un valor 100 y a partir de ahí lo único que vas a hacer es destruir valor. Si lo haces muy bien, conseguirás llevar hasta el consumidor final un valor de 85 y si lo haces mal, llevarás un valor de 50. Por poner un ejemplo que todos vamos a entender, un aceite de oliva que ha sido cultivado en las mejores condiciones de cultivo, con variedades elegidas, recogido en el momento óptimo, a partir de ese momento, si tú tratas mal ese aceite, lo que llega al consumidor final no merece la pena. Si tú tratas bien ese aceite, si tratas bien esas aceitunas que has recogido en el campo, lo que llega al consumidor es una auténtica obra de arte. Bueno, pues digamos que lo que hacemos son sistemas de información que acompañan a todos los procesos reales y que ponen en valor las mejores prácticas. El que no hace las cosas bien, pues también digamos queda retratado en los datos.
me ha encantado la ilusión que muestra con todo lo tecnológico, las menciones a ARPANET, la info, iPhone, Tesla. ¿Qué futuro le ves a ChatGPT, por ejemplo? No ChatGPT, sino sí. a los modelos a los que le puedas hablar como si hablas con una persona. O sea, yo creo que estamos en un momento eureka, la verdad. O sea, estamos en un momento en el que estamos inventando los modelos, los LLMs, los SLMs y, en fin, todas las siglas que queramos ponerle, pero estamos en un momento en el que esto es como tener a una persona a nuestro lado, muy inteligente, con una memoria virtualmente infinita y que es capaz de hacer bien y muchas veces muchas cosas que a nosotros, como humanos, seguramente seguimos una curva de ilusión, de aprendizaje, llegamos a un máximo y cuando ya hemos hecho la misma cosa 200 o 500 veces, entramos en una fase decreciente de la ejecución de ese mismo proceso. Sí. Pues probablemente con este tipo de modelos lo que tenemos es la capacidad de aquello que ya sabemos hacer muy bien y que nos aburre o ya no nos motiva, se lo delegamos a esas máquinas y lo que podemos hacer es forzar mucho más el proceso creativo de generación de valor. Yo creo que enriquece los puestos de trabajo. Pues permítemelo, es un gustazo escucharte y si te parece ahora vamos a hablar con Gonzalo. Por supuesto. Él todavía le pone más ilusión que yo. ¿Sí? ¿Me va a comer? Pues nada, muchas gracias. Muy bien, gracias Carlos. Muy buenas, Gonzalo. ¿Qué tal? Aquí, deseando establecer una conversación contigo. Mira, me acuerdo de una cosa. No recuerdo si... ¿Será buena? ¿Será buena el recuerdo? Sí, vale, bueno. Vale. Creo que tú no estabas en la primera reunión que tuvimos nosotros. Tú entraste en una segunda y yo tuve una imagen. A mí me dijeron, Gonzalo es el jefe. y la verdad es que yo dije, sí, actúa como jefe en el sentido de intentar sacar lo mejor de la gente que tiene. Me va a poner colorado al final, ¿eh? Bueno, de primera, ahora después te hablo de qué esperas tú de Margaret, del desarrollo que estamos hablando. Pero, ¿cómo abordas tú ese tema de sacar productos de gente? Porque además ahora después yo quiero relacionártelo con la gente. Vale. Bueno, al final, yo creo como trabajamos en Spatec, y entiendo que muchas otras empresas de software de producto, ¿no? Y cercanas a un tipo de industria, como en nuestro caso el sector de frutas y hortalizas, pues partimos de una visión, de la visión del sector, ¿no? De hacia dónde va el sector y qué necesidades tiene o puede llegar a tener, ¿no? Y eso parte pues de la gerencia, digamos, ¿no? Del liderazgo de la compañía. Y luego pues recaen otras personas en cómo vamos bajando esa visión, ¿no? de trazabilidad, de gestión eficiente de los recursos, que eso es lo que van a hacer las empresas productoras, que va a necesitar el consumidor, el retail. Eso es parte de nuestra visión. Ese esfuerzo de imaginación es importante. Ese esfuerzo de imaginación es importante, es muy, me va a salir muy Apple la frase, pero es muy connect the dots, ¿vale? Es las tendencias que hay de consumo, en nuestro caso, las tendencias de consumo, las tendencias geopolíticas que también influyen, donde visionamos cómo va a modificar el consumo de diferentes proteínas, eso cómo va a afectar luego al retail, en cómo nos lo vende, luego a las comercializadoras, a los productores, y al final eso compone una visión de, reduciéndolo mucho, de hacia dónde creemos que va el sector y por tanto qué necesidades va a tener. Pero el sector en su globalidad, porque tenemos que entenderlo. Nosotros al final tenemos que entender, nuestros clientes son productores y comercializadores de frutas y hortalizas, nosotros tenemos que entender que
el cliente que paga todo es el consumidor. ¿Qué va a necesitar el consumidor? Y el retail es el que está más cerca. ¿Y cómo influye? Además es muy grande, ¿no? Y cuanto más cerca del consumidor, más grande es el tamaño de la compañía casi, ¿no? ¿Y cómo se mueve ese ecosistema? Y además en un mundo globalizado, ¿no? Donde influye, donde que ahora haya un nuevo liderazgo en algunos países, pues influye en las relaciones comerciales, influye en tratados, y eso pues a la larga en algún momento nos va a influir. Entonces, partiendo de esa visión, el trabajo de algunas personas es cómo bajamos eso a nuestros programadores, agrónomos que están trabajando hoy en los productos de hoy, pero también estableciendo las bases de los productos del mañana, ¿no? Y eso es parte del trabajo del equipo de producto, de los product managers, que es una parte de mirar el camino que estamos haciendo, ¿no? Los pasos que vamos dando, que eso es mirar un poquito para los 2-3 metros que hay, pero luego levantar un poco la mirada para decir, bueno, es que estamos subiendo esta cuesta. Entonces, bueno, pues ahora la pendiente es de 0,5, pero en total necesitamos llegar ahí, ¿no? El camino no lo tenemos, tenemos claro un poquito lo de delante, y luego, bueno, pues se pone más borroso, ¿no? Es como que tenemos la visión a corto y la visión a largo, bueno, pues es borroso, pero sabemos la dirección. Y esa es parte de ese trabajo, porque yo no podría desarrollar, o las personas, los product managers, no podrían desarrollar esa visión a corto o programarla, ¿ok? Pero tienen que saber lo suficiente para hacer de bisagra, ¿no? Entre diferentes enfoques, ¿no? Es como que unos miramos con un tipo de lente y vemos más a largo, y hay otras personas en la organización que cada vez pues necesitan ir enlazando con esa visión a largo, más borrosa para ellos, pero más en detalle para dar los siguientes pasos, ¿no? Y eso es un poco la rueda que tenemos que mover para diseñar productos que aporten valor, y no solo a nosotros, a nuestras familias, nos den de comer hoy, que nos den de comer mañana. Nunca mejor dicho, hablando del sector de soluciones para el sector alimentario. Y eso es difícil. Y luego en colaboraciones como la Catedranía, pues desde Hispatec lo que visionamos es que es como un booster, ¿no? Es como un acelerador, y además hay más gente visualizando el camino o probando, porque el metro y medio lo sabes, pero más adelante, ¿para dónde vas? Un poquito para allá, un poquito para allá. Pero ahí, por ejemplo, en la introducción de la inteligencia artificial, que hay muchas formas de usar inteligencia artificial, la digitalización del campo, la agricultura de precisión, hacer predicción sobre el rendimiento de tus cultivos, eso, la conexión, yo la veía. ¿Quién dijo ChatGPT? Bueno, yo creo que o sea, no hay como un momento en que puedas decir quién dijo, cuándo lo dijo y en qué email, memorándum o chat tomas esa decisión, ¿no? Veníamos hablando muchos años de la IA y del impacto, porque veníamos hablando, hace 10 años hablamos de Big Data, ¿vale? Si tú vas a los másters de universidades o de escuelas de negocios, el máster era en Big Data. Ahora ya no hay ningún máster en Big Data. Luego era Big Data y Analítica. Ahora son que va a morir. Bueno, a la gente, los asistentes virtuales también van a morir. A la gente de marketing hay que darle de comer. Mañana se llama de otra manera, ¿sabes? Pero al final es una tendencia que tiene que ver con cómo recoger datos, cómo procesarlos y cómo suministrarlos para que ayuden en la toma de decisiones. Lo que yo sí que creo que con la salida de ChatGPT hubo una aceleración, ¿no? Porque se puso un caso de uso muy paquetizado para el común de los mortales, muy democratizado, donde era muy fácil usarlo, ¿vale? De hecho, en menos de 15 segundos estabas probando una inteligencia artificial. Desde que te decían, entrabas en la página web y entrabas y ya, empezabas. Entonces, eso de repente, pues aceleró todo, ¿no? Democratizó todo, igual que el QR
se democratizó mucho y gente de todas las edades aprendió a usarlo, y las videollamadas durante la pandemia a nivel global, ¿vale? Eso es algo que se ha quedado. Hoy hemos aprendido ese skill, nosotros usamos todos los días, pero mi abuelo tiene 94 años, pero mi abuelo sabe leer QRs para leer un menú y hacer videollamadas, y eso ya de repente le hemos dado un salto. Esto de ChatGPT pues fue un poco la catarsis de toda una tendencia, y en nuestro caso particular nosotros estábamos haciendo cosas de IA porque llevamos años, pero esto fue un booster, y además puso en el centro al común de los mortales, a todo el mundo de repente, porque era algo fácil, ¿no? Y entonces, llevarlo al concepto asistente virtual, pues eran piezas como que ya se veía, ¿no? Si yo tengo algo con lo que puedo interactuar y responde y registra, y básicamente es hablar con un asistente, que es como lo visualizamos nosotros. Nosotros lo visualizamos como el asistente virtual, el Margaret Professional Assistant, es el que mejor sabe usar el software de Hispatec y es el que más provecho le sabe hacer, y sabe hacer todo lo que tú puedes hacer con el software, ¿no? Y te va a ayudar a utilizarlo. Pues, entonces, ese boom y esa democratización, además, como que rompió también. No es una cuestión solo de la oferta, de lo que nosotros pudiéramos hacer como compañía tecnológica, es que también rompió las barreras mentales de la demanda, porque de repente muchas empresas, mucha gente dijo: Esto yo lo quiero. Esto está aquí, es tangible, está cerca. Y pues una cosa lleva a la otra, porque si no, eres un predicador en el desierto, claro. Dices, no, yo tengo una IA increíble, pero no sé si no hay demanda, y entonces yo creo que ha ido desarrollándose, ¿no? Hasta que ha florecido, y ahora estamos en una etapa quizá en la que, fijaos, a mí me parece que hay un momento dado que ChatGPT puede llegar al punto de generar una expectativa demasiado alta, quizá, y entonces también eso va a pesar, ¿no? Estamos subiendo en el hype. Sí. Y la ola algo sí. Tiene que bajar. Nos hemos caído varias veces con la inteligencia artificial desde los 80. Entonces, entonces hay que ser cuidadoso, hay que también elegir bien cómo la desarrollas, cómo la implementas, cuál es tu promesa, cuál es la expectativa, porque luego es un poco tierra quemada, pero ahora la inercia ya no la para nadie. La ola, bueno, pues da igual que sea de 15 o de 20 metros, pero el volumen de agua viene, ¿vale? Pues a lo mejor luego bajará, pero va a seguir arrastrando. Y por eso decía yo que quizá ChatGPT pone una expectativa tan alta que luego en usos más profesionales, verticalizados, pues va a parecer que lo puede hacer todo, y no es que los asistentes virtuales lo puedan hacer todo. Pero nosotros estamos convencidos de que ha cambiado y van a cambiar la manera de interactuar entre los usuarios y el software. Y nosotros, el proceso, el producto que proveemos, tiene un montón de usuarios diferentes en diferentes ámbitos, con diferentes grados de digitalización, de conocimientos, desde gente, señores y señoras en Perú, que están contando arándanos en el campo a 40 grados para hacer un scouting, a supergerentes viajando por todo el mundo para vender sus ventas, agrónomos, agricultores, tractoristas. Tenemos una miriada de diferentes tipos de usuarios que necesitan relacionarse con el software, registrar y analizar información y obtener ayuda muy centrada, ¿no? Y además que no trabajan para registrar datos. Su valor no es registrar datos en un software. Con lo que esto nos tiene que hacer más eficiente el sector en general. Nosotros, el software hace todo lo que necesita una empresa agroalimentaria, desde que planta hasta que cosecha, y lo pone en un lineal. Pero hay un coste de usar el software que tiene que ver en tiempo, en dinero, en formación. Pues el asistente virtual, para mí, va a reducir en muchísimos de esos tipos de usuarios ese coste de obtener beneficio y valor del software. Yo me he acordado que una medida de cómo de amigable es un sistema
o más concretamente cómo de no poco amigable a un sistema es cuántos clics tienes que hacer para conseguir un objetivo. Y yo la verdad es que realmente me cabreo cuando empiezo a utilizar un sistema y digo, he hecho 3 clics, cuando todo lo que he hecho se puede hacer solo con uno. Entonces, solo el tener que mover el ratón, tener que buscar las opciones en una pantalla, que no siempre están a la vista, todo eso no lo cargamos. Todo eso no lo cargamos. Luego vendrán otros problemas, que pues te esperarás, cuando le tengas que decir varias veces a un asistente porque no te está entendiendo bien, y eso nos pasará, ¿no? Pero sí, yo oía el otro día una persona, la pantalla, el diseño de pantalla, tiene 50 años. Nuestro método natural de registrar datos y de obtener conocimiento no es a través del diseño de una interfaz de usuario, ¿vale? Eso tiene 60 años, 70 años, ¿vale? Antes ha sido pues escrito, ¿okay? A través de libros. Y lo que ha sido continuo ha sido la voz. ¿Okay? Entonces, el asistente nos abre, porque pensamos en el asistente, quizá pensamos todos en ChatGPT, y a lo mejor está pensando la gente en escribir, pero ChatGPT conversas con él. Sí, es un mecanismo de transmisión de información. Entonces, natural, con lenguaje natural. Lenguaje natural. Y eso es audio, como tú has dicho. En la historia ha sido audio. Entonces, yo creo que la potencia de los asistentes virtuales y el camino que estamos recorriendo es cambiar la relación que tenemos. Y ya no es la relación en 2 ejes, porque una pantalla son 2 dimensiones y además que ocupan el espacio que ocupan, entonces juegas con ese solo campo de juego, y pasarnos al texto o la voz, que el campo de juego en ese sentido es limitado. Y además luego ya, si en ese texto y voz lo vas acompañando de imágenes, porque tomas una foto, porque vas compartiendo lo que ves, ya has revolucionado de alguna manera la interacción de los usuarios con el software. Eso no es que es que eso va a pasar, no te llames Hispatec o te llames Google, va a dar igual, eso va a pasar de manera natural. Te quedarás fuera. Y te quedarás fuera. Yo tengo una hija de 7 años y estoy segurísimo de que ella, cuando sea mayor y trabaje en lo que trabaje, no va a interactuar, pues espero, con una interfaz de usuario limitada así. Será muy diferente en cómo relacionamos, porque esto es un booster para esa relación. Y además hay una cuestión también, yo creo, psicológica, que no es lo mismo relacionarse como usuario, como humano, con una pantalla fría, es una cuestión abstracta, ¿vale? Es fría, etcétera, que con algo con lo que mantienes una conversación. Y yo, una pregunta que yo voy lanzando por ahí es: si tú, cuando interaccionas con una IA, con un LLM, si tienes todavía, como está tan conseguido, como esa relación es tan humana, es tan de lenguaje natural, si le pides por favor cosas, si le das las gracias, porque el cerebro interpreta que hay alguien al otro lado, o si automáticamente piensas que es masculino o femenino o lo que sea. A mí me pasa. Y eso, pues cada vez más conseguido, va a ser más natural. Entonces, al final, quieras o no, habrá momentos en que tengas una relación diferente con el software, porque crees unos vínculos más humanos. Pero porque ya no es una pantalla fría, es que es alguien que te habla, que te dice: hola Carlos, buenos días, hoy ¿qué tal tiempo hace en Córdoba? Nada más, y entonces tú empiezas a trabajar y es de verdad un asistente semi-humano, le podrías decir, que te va a acompañar en tu día a día, ¿no? Y esa es parte de la visión que tenemos en Hispatec, ¿no? Luego habrá gente que se pegue con pantallas y tal, pero yo creo que cada vez menos, ¿no? Yo creo que el resumen es que las aspiraciones son todas, ¿no? Sí. Hasta el infinito y más allá. Es que no hay más.
Pues no te lo he dicho, yo estoy disfrutando un montón de trabajar con vosotros, estamos aprendiendo, es muy simpático cómo hay que entrenarle a Margaret y a todos los sistemas para que te obedezcan más. Bueno, para nosotros hemos de decir que la experiencia está siendo no solo enriquecedora en la parte de conocimiento y en el desarrollo, pero en lo personal, pues bueno, pues estar un grupo de personas tan variopintas, de organizaciones diferentes y con un objetivo, y además en un modo muy discovery, ¿no? Y además tenemos las pequeñas ilusiones, ¿no? Como los niños, ¿no? Va saliendo una cosa nueva y la vemos y todos estamos deseosos de verla, ¿no? O de empezar a probarlo, ¿no? A mí yo creo que un síntoma muy bonito del trabajo entre la cátedra NIA e Hispatec es que cada cosa más novedosa hay un montón de gente deseando trastear, ¿no? Y eso denota de bueno, la expectativa que tenemos, las ganas, y eso es bonito, a mí, pues trastear, aunque sea, bueno. A todos. Pues nada, encantado, Gonzalo. Bueno, muy bien, gracias. Nos vemos.